Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta escuela sobre el reino de Dios. Estamos muy felices de poder continuar una semana más, gracias al Señor, con este estudio, con esta escuela, abordando esta temática tan importante como es el reino del amado Hijo, el reino en el cual hoy vivimos, que es Cristo mismo. En Él vivimos, nos movemos y somos. Vamos a comenzar orando este tiempo, consagrando este tiempo al Señor. Nosotros reconocemos nuestra completa incapacidad para entender la verdad de Dios por nosotros mismos, para entender la verdad revelada de Dios con nuestra mente natural. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos revele su palabra, como los caminantes de Emaús. Aquellos discípulos fueron discípulos del Señor. No eran de los 12, probablemente eran o de los 70 o de los 120, o incluso de los 500 que después vieron al Señor. Eran un grupo que eran parte de los discípulos, escucharon al Señor predicar, probablemente escucharon a Jesús decir que iba a morir, que iba a resucitar, aunque ninguno de sus discípulos lo entendió. Y iban caminando en Emaús, se les aparece el Señor resucitado, Cristo resucitado, el mismo que hoy habita en tu espíritu. Y el tema es que dice que Jesús les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué están así con esa cara? Y dice, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado estos días acá en la región? De Jesús de Nazaret, varón justo, lo crucificaron injustamente y todo un tema. Y dice que Jesús comenzó a abrirles las escrituras, y les dio testimonio por medio de las escrituras. Ahí él probablemente usó todo el Antiguo Testamento. Yo creo que usó el Pentateuco, usó los Salmos, usó los escritos de los profetas para mostrarles cómo el Cristo había de padecer, de morir, de resucitar. Y dice que algo comenzó a arder en su espíritu y cuando se dieron cuenta que era el Señor, desapareció de su vista. Dios mío, imagínate. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. El tema es que, ¿qué cambió? ¿Cuándo les hizo clic la palabra? ¿Cuándo se les reveló? Cuando el Cristo resucitado les abrió las escrituras. Y de la misma manera, la única forma en que a ti y a mí se nos revele la palabra es que el Cristo resucitado, que hoy nos habita en la persona del Espíritu Santo, nos abra las escrituras y nos revele su persona, nos revele su verdad. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta instancia que tú provocas, por este tiempo que tú nos permites, Señor, compartir tu palabra. Señor, yo oro que hoy tú nos des un avance en el conocimiento de Cristo, que hoy nos des una medida mayor de revelación acerca de tu propósito eterno, acerca de la realidad de Cristo y de la realidad de la iglesia. Oro para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Yo oro que hoy alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Revélanos quién eres tú, Señor, en mayor profundidad. Y revélanos quién es tu iglesia, Señor. Esta iglesia orgánica, este reino orgánico, este edificio de Dios, labranza de Dios, plantío de Jehová. Revélanos, Señor, estas cosas tan maravillosas, tan gloriosas, estas realidades celestiales de tu reino, Señor, estas insondables e inescrutables riquezas de la persona de Cristo. Señor, te honramos y te adoramos, Señor. Venimos humildemente a los pies de tu palabra para ser enseñados por tu Espíritu, Señor, para comer de tu verdad, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir entonces a la clase de hoy titulada Labranza de Dios. Esta es la clase número 24 de la Escuela de Reino, la escuela sobre el reino de Dios. Clase número 24 titulada Labranza de Dios. Y estamos inmersos en el capítulo 8 del libro. Vamos siguiendo el libro El Reino de Dios y vamos en el capítulo 8. Entonces estamos en la clase 24 y el capítulo 8 del libro. Tú allí lo puedes ir complementando. Vamos a arrancar con una lectura en Mateo capítulo 13, verso 3 al 9.
Mateo capítulo 13, verso 3 al 9. Y vamos a hablar cómo opera la propagación del reino. Ya hablamos en la clase pasada que el reino es orgánico, que la iglesia es no solamente un edificio, sino que es una labranza, es el campo de cultivo de Dios donde muchos brotes de la vida divina están creciendo y desarrollamos, bueno, todo eso. Si no lo viste, lo puedes volver a ver. Y vamos a hablar ahora de cómo se propaga esta vida. Dijimos que el reino consiste en la propagación de la vida divina al interior de la humanidad. Pero ¿cómo se propaga esta vida? ¿De qué manera esta vida que está en mí, que está en ti, alcanza a otro y luego a otro? ¿Cómo es que esta vida entró en nosotros? Esta vida que estaba en el gran original que es Cristo, pasó por los 12 apóstoles, pasó por los 120, pasó por todos los que se fueron convirtiendo por siglos hasta que entró en nosotros. Alguien te predicó. El Evangelio entró en ti, la vida entró en ti, y a través de ti la vida también está siendo plantada en otros. Entonces vamos a ver cómo funciona esa propagación de la vida divina, esa propagación del reino. Dice Mateo 13, del 3 al 9, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ya hemos hablado antes de esta parábola y hablamos de los tipos de tierra, hablamos de las necesidades que tiene la semilla al ser plantada, pero hoy vamos a destacar otro aspecto importante referente a la vida que está aquí. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a desarrollar un poco esta parábola, y si tú buscas en Lucas capítulo 8, verso 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, Jesús nos explicó la parábola, porque si no, tendríamos que estar improvisando. Tendríamos que inventar una interpretación de la parábola, y cada uno tendría su propia interpretación. Uno la aplicaría a la familia, otro a las finanzas, otro al matrimonio, y sin duda los principios de reino son transversales a cualquier esfera. Pero Jesús está dando un significado específico de esta parábola, y Él dice, la semilla es la palabra de Dios. O sea, en esta parábola, la semilla que el sembrador está sembrando, que cayó en diferentes tipos de tierra, en diferentes corazones, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla. Todo lo que Dios hace lo encapsuló en su palabra. Piensa de qué forma Dios creó el universo, de qué forma Dios creó todo lo que existe. Dios dijo y las cosas llegaron a existir. Dios creó por medio de su hablar, por medio de su palabra. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tú no ves a Dios haciendo así, juntando fotones, no sé, haciendo la luz. No, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La luz fue creada. Esta cosa que llamamos luz, que todavía no sabemos bien lo que es, ¿verdad? Es como onda y partícula a la vez. Bueno, y los que les gusta la física, algún ñoño por ahí que me esté escuchando, todavía no sabemos bien qué es lo que es la luz. Pero Dios no se complicó, Él dijo, sea la luz, y la luz fue. O sea, hay un poder creativo en la palabra. Yo te animo que, sobre todo si no sabes nada de física, agarres un libro de relatividad general, y mires las páginas y páginas y páginas de ecuaciones inentendibles, que ahí el alfabeto griego que nosotros usamos para leer ahí en el Strong, en el Vine, ellos lo ocupan para escribir ecuaciones. Y tú miras todas esas ecuaciones inentendibles, tú dices, yo jamás podría entender esto. Cómo la luz, por ejemplo, tiene un límite, la velocidad de la luz, cómo la luz se curva, cómo... todo un tema, pero todo eso, toda esa complejidad surgió de un acto tan simple como Dios hablando algo. Dios diciendo algo tan escueto como sea la luz. Y fue creado esto que llamamos luz, que no entendemos del todo, que para explicar y para un poquito controlar tenemos pero miles de hojas y hojas y hojas de ecuaciones,
Y Dios lo hizo con algo tan simple, Dios lo encapsuló, todo eso, toda esa complejidad, todo ese conocimiento, todo ese poder, Dios lo encapsuló en su palabra. ¿Qué es lo que quiero que notes? El poder desmesurado, el poder gigantesco que tiene la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene un poder creativo que nosotros no podemos dimensionar. Dios crea por medio de la palabra. Dios encapsuló todo en la palabra. La palabra de Dios es la semilla, no solo del reino, es la semilla de todo lo que existe. Todo vino a ser porque Dios lo habló. Y en el reino, el comienzo del reino en la vida de una persona es la palabra que es sembrada. Cuando alguien te predicó el evangelio y probablemente a la primera vez no creíste o dudaste y dijiste no sé, y te predicaron tal vez muchas veces, hasta que creíste. Todo comenzó por una semilla que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no es un libro, sino que es una persona, es Cristo, el verbo de Dios. El verbo en griego, el logos. La palabra, Cristo mismo es la palabra. Génesis nos dice que todo fue hecho por la palabra de Dios. Esa palabra es Cristo. Dios todo lo hizo por medio de su palabra, por medio de Cristo, por medio de su Hijo. O sea, hay una unión entre Cristo y la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Y la Biblia es sus palabras, por supuesto. Hay más de una acepción posible para la palabra logos. Es muy importante ver eso. Pero la palabra dicha emana de aquel que es la palabra, que es Cristo mismo. No vamos a detenernos allí, vamos a avanzar. En el sentido natural, la palabra es la corporificación del pensamiento. Es la corporificación del pensamiento. O sea, por ejemplo, tú estás pensando en algo, pero tú tienes tus pensamientos ahí en tu mente y nadie puede saber lo que tú estás pensando. No existe eso de la telepatía ni nada, no hay forma. La única forma que alguien sepa lo que tú estás pensando es que pongas tus pensamientos en palabras. Y tú lo digas. ¿Sabes qué? Estaba pensando en esto. Y tú lo expresas. O sea que la palabra es la corporificación del pensamiento. De la misma manera, dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. O sea, el verbo de Dios que es Cristo es la corporificación de Dios. Dios se corporificó a sí mismo en el verbo, en la palabra que es Cristo. O sea, cuando tú estás predicando, no estás meramente dando un sermón, tú estás hablando Cristo a la gente. Él es la palabra. Y Él que es la palabra es expresado por medio de palabras para alcanzar a otros y ser plantado dentro de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra, el Cristo que nos habita es manifestado por medio de nuestras palabras. Por ende, nosotros no hablamos de Cristo, nosotros hablamos a Cristo. Cristo es la sustancia que emana desde mi espíritu, fluye por medio de mis palabras, en forma de palabras. Y Él, como la palabra, llega al espíritu de la persona que me está escuchando. Y si Él cree el mensaje, Él, Cristo, que es la palabra, como esta semilla del reino, es plantado dentro de Él. Y el ciclo de la vida vuelve a comenzar. Porque esta vida germina en el interior de esta persona que ha creído el mensaje y Él nace de nuevo, es renacido de la semilla incorruptible, de la vida divina. Y esta vida es plantado en Él y comienza a crecer en Él, así como también está creciendo dentro de nosotros. Eso es predicar el Evangelio. Eso es evangelizar. Cristo fluye por medio de nuestras palabras y de esa forma alcanza a las personas. O sea, por eso Pablo dice, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Porque la única forma que alguien sea salvo es que tú prediques el Evangelio. Y entonces la gente lo podrá creer. ¿Por qué? Porque hay un poder en la palabra. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Algo ocurre cuando tú predicas el Evangelio. Hay un poder. ¿Cuál es ese poder? Que Cristo mismo es la palabra. Tú no estás predicando de Cristo, tú estás predicando a Cristo. Cristo fluye de ti como la palabra.
y es sembrado en la gente como la semilla del reino. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 8, la semilla es la palabra de Dios. Aleluya. Tremendo esto. Ahora bien, ¿cuál es la palabra que nosotros sembramos? ¿Qué tipo de palabra deberíamos predicar? Está ahí en Mateo capítulo 13, versos 18 al 19. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y continúa explicando el significado de la parábola. O sea, ¿cuál es la palabra que tú y yo tenemos que predicar? La palabra del reino. Por eso es crucial que tú entiendas reino, no en la mente, en el espíritu, que se nos revele el reino, que nos sea dado una medida de revelación de la realidad del reino de los cielos. Porque es el evangelio del reino, es la palabra del reino, lo que tú y yo tenemos que predicar a la gente. Por eso estamos hablando estas cosas en este estudio, en esta escuela. Cristo que nos habita es manifestado a través de nosotros por medio de la palabra y alcanza a otros. Y cuando ellos creen el evangelio del reino, Cristo es sembrado en ellos y entonces son salvados y engendrados como hijos de Dios. Y el ciclo de la vida vuelve a comenzar. Ahora bien, ¿quién es el sembrador en esta historia? Jesús dijo en Marcos capítulo 4, verso 14, que el sembrador es el que siembra la palabra. Cualquiera que siembre la palabra es el sembrador de esta historia. O sea, la persona que te predicó a ti era un sembrador. Si tú vas a evangelizar, a predicar el evangelio, ya sea donde sea, nosotros predicamos en las casas e iglesias, predicamos en los metros, predicamos en cualquier lugar. Y tú allí no estás dando un discurso, tú estás sembrando. Cada vez que tú predicas la buena noticia, tú estás sembrando la palabra, tú estás sembrando la semilla del reino. Y es cierto que no todas esas semillas caen en buena tierra. Hay una parte de la semilla que cae junto a los pedregales, una parte cae junto al camino, una parte cae junto a los espinos. Ya vimos qué es lo que significaba cada uno de esos tipos de tierra. Pero una parte cae en buena tierra y da fruto al 30, 60 y 100 por uno. O sea, hay uno que entra la palabra en él y la cree, y entonces Cristo germina en su interior. La semilla de vida es plantada en él. Cristo es plantado en él y germina, renace de Dios, recibe la vida divina y el ciclo de la vida vuelve a comenzar. Esa persona nace de nuevo y es añadido a la familia de Dios, es añadido a la labranza, al campo de cultivo de Dios, algo que Dios llama iglesia. O sea, predicar el evangelio, amados, esto es glorioso, no tomes a la ligera predicarle el evangelio a alguien. Tú no eres alguien que comunica información, tú eres un sembrador. Amado, cada vez que tú predicas el evangelio, amada hermana, cada vez que tú predicas el evangelio, eres una sembradora, un sembrador, eres un agricultor espiritual. Tú trabajas con una semilla, tienes tu espíritu cargado de semillas para plantar en la vida de gente. Y tú, siembras semillas de reino, siembras la palabra del reino. Tú sabes que no toda va a caer en buena tierra, pero tú sabes que de una de cada 4 va a dar fruto. Y esa una puede que dé fruto al 100 por uno. O sea, vale la pena en la suma y resta. El poder multiplicativo de la semilla es exponencial. Amén. Imagínate, Jesús partió con 12 discípulos. Hoy día somos miles de millones. Yo lo creo así, miles de millones que hemos nacido de nuevo. Imagínate. Es tremendo cómo esta semilla se está propagando. Avanzamos acá. Avanzamos. Quiero que notes la nomenclatura que Jesús está usando en este pasaje. Jesús dice, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, Jesús dice, tú no estás predicando la palabra, tú estás sembrando la palabra. Ese es el vocabulario de nuestro Señor, sembrar la palabra. Nosotros nos parece raro el lenguaje así, ¿verdad? Es como, bueno, y ahora va a pasar el pastor invitado, no sé, el hermano invitado tal, que nos va a sembrar la palabra.
nos va a ofrendar? Es raro, ¿verdad? Pero mira el lenguaje del Señor, sembrar la palabra. Y eso es coherente, es increíblemente coherente con el lenguaje que usa el apóstol Pablo en el verso que leíamos la semana pasada, que dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Jesús dijo, tú tienes que sembrar la palabra. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó. O sea, Pablo dice, yo planté la palabra, yo planté a Cristo como la palabra en ustedes, y Apolos se dedicó a regar. Y el crecimiento lo dio Dios. Todo en el reino es un asunto de vida. Esto no es una religión. No es un asunto de enseñar a la gente preceptos religiosos, normas porque sí. Es un asunto de vida. Esto se trata de sembrar la vida divina en las personas, de sembrar la semilla incorruptible en la gente. Y luego nuestra labor es regar esa vida para que crezca, hasta que llene todo nuestro ser. Tú y yo no somos predicadores, tú y yo no somos oradores, no somos conferencistas, tú y yo somos agricultores espirituales. Somos gente que va a las casas, que va a las calles, que va a los lugares y planta a Cristo en la gente. Gente que siembra la palabra. Gente que está sembrando a Cristo en el espíritu de la gente. Por el Espíritu Santo, no es una obra nuestra, no es nuestra capacidad. Tú no tienes la capacidad de dar vida a ninguno, pero tú siembras la palabra. Y cuando ellos la creen, la vida es plantada en su interior. Cristo está siendo propagado al interior de la raza humana. En esto consiste el reino. Y nosotros somos los sembradores que Dios está enviando. Dios te está enviando hoy como un sembrador. Anda y predica el Evangelio. Anda y siembra la palabra en otros. Anda y siembra a Cristo en otros. Dios te está enviando como un sembrador, como un colaborador. Por eso Pablo dice que la iglesia es edificio de Dios, labranza de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. Tú eres un colaborador del edificio. ¿Cómo? Sobreedificando, con los materiales correctos. Y tú eres un colaborador de la labranza. ¿Cómo? Sembrando, regando. A veces hay que podar, a veces hay que echar abono, a veces hay que limpiar porque tiene bichitos. Es todo un trabajo de agricultura espiritual. Hermano, se nos tiene que revelar la agricultura espiritual. Agricultura. Así como hay una arquitectura espiritual, una edificación, también hay una agricultura espiritual. Aprender a trabajar con la vida que está en la gente. Tremendo. En el plano personal, en el espíritu, nosotros somos como un árbol que está creciendo a partir de la semilla de vida incorruptible que fue plantada en nosotros. Tenemos este árbol de vida creciendo en nosotros, con sus ramas, con sus hojas, con sus frutos. ¿Y de qué están llenos los frutos? De semillas. Entonces, cuando tú das fruto, cuando tú manifiestas Cristo, cuando tú predicas Cristo, cuando tú manifiestas su presencia, su poder, su persona, Cristo fluye a través de ti, alcanza a alguien, le das una palabra, o lo que sea, manifiestas incluso el amor de Cristo. De cualquier manera tú manifiestas al Señor y la gente come del fruto de Cristo en ti. ¿De qué está lleno ese fruto? De semillas. Entonces la semilla entra en ellos y si ellos la creen, ellos van a nacer de nuevo. El ciclo de la vida volvió a comenzar. La vida es plantada en ellos a través de ti. O sea, esta es una propagación exponencial. Cada uno de nosotros porta millones de semillas para plantar en otros. Cada uno de nosotros, amados, puede alcanzar innumerables personas para Cristo. Y el Señor te está llamando a ser su colaborador en este campo de cultivo, en esta labranza. Qué tremendo esto. En la parábola de la semilla de mostaza, la semilla era Cristo. Ahora, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra del reino. Y esto tiene sentido porque Cristo mismo es la palabra. No estamos en realidad hablando de algo diferente. Cristo mismo es la palabra. Cada vez que tú predicas la palabra del reino y la gente la cree, Cristo mismo es plantado en el espíritu de las personas. Tenemos que ver la iglesia como esta labranza de Dios.
Quiero leer algo que tengo escrito acá. El propósito de Dios en el plano personal es que Cristo crezca en nosotros, hasta que sea formado en nosotros. Y hablamos de esto, que seamos llenos del fruto de Cristo. Y el propósito en lo colectivo es que propaguemos el reino de Dios. O sea, no te conformes con que Cristo crezca en ti, que sea formado en ti, que Dios te transforme. No, ahora el propósito, Dios tiene un propósito colectivo también, no solo uno individual. El propósito colectivo es que tú y yo propaguemos el reino. Seamos agentes activos de la propagación de la vida divina al interior de la humanidad. Que seamos colaboradores de Dios en la propagación y el crecimiento de la vida divina a otras personas, a fin de que la labranza de Dios, el campo de cultivo de Dios, que es la iglesia, tenga su crecimiento hasta dar abundante fruto que será cosechado por Dios cuando Cristo venga. Qué maravilloso es esto. O sea, Dios tiene un propósito individual contigo, pero también Dios tiene un propósito colectivo del cual tú eres parte. No todo termina con lo individual. Lo individual es solo el comienzo. Yo creo que los primeros 7 capítulos del libro del Reino de Dios tienen que ver con ese proceso individual, Cristo formado en ti. Pero ahora este capítulo 8, donde estamos inmersos, tiene que ver, y que justo coincide con el inicio del segundo ciclo de esta escuela, tiene que ver ahora con lo colectivo. Primer ciclo es Cristo creciendo en mí, Cristo transformándome, qué maravilloso es que Cristo me cambie, ¿verdad? Pero ahora yo me vuelvo un agente de propagación de la vida divina, porque ahora que tengo el fruto de la vida, ese fruto, cuando la gente lo coma, tiene semillas. ¿Qué es lo que pasa cuando un fruto cae en tierra? Se deshace y las semillas penetran el suelo. La vida vuelve a germinar. Vuelven a crecer muchos más árboles. Así se forman los bosques. O sea, de la misma manera, esta vida se está propagando en la tierra. Y tú y yo somos los agentes de propagación. Dios te necesita. Aunque en cierto sentido Dios no necesita a nadie, pero en cierto sentido sí. Él se sometió a necesitarnos. Él decidió que la predicación del Evangelio nos fuera asignada a nosotros. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Pero Pablo dice también, pero con todo, o sea, si yo no quiero predicar, parafraseando, la comisión me fue asignada. Igual me fue asignado predicar. Ya veo si yo lo hago o no, pero hoy Dios nos está exhortando. Fuimos llamados a predicar el Evangelio. Fuimos llamados a sembrar esta vida en otros. Fuimos llamados a propagar el reino. Se me viene a la mente esta imagen de estos árboles que tienen como estas, no sé cómo es el nombre técnico, esporas puede ser, ¿no? Como estas cositas así blancas que viene el viento y sopla y salen volando, y cada una de esas donde cae comienza a crecer un nuevo árbol. O sea, esta es una multiplicación exponencial, porque todo lo orgánico es exponencial. Hay un principio aquí, que todo lo muerto, todo lo que no es orgánico es aditivo. Aditivo. O sea, se suma, adición. Si yo tengo 2 lápices, y tengo 3 lápices, tengo 5 lápices, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Es aditivo. Pero todo lo que está vivo es multiplicativo. Es multiplicativo. Se multiplica. Supongamos, tú tienes 2 conejos. ¿Cuánto es un conejo más un conejo? 2 conejos. Supongamos tú vas a, no sé, al mercado y dices voy a cocinar conejo hoy. Conejo, no sé. Bueno, nunca he comido conejo, la verdad. Lo que sea, cualquier receta de conejo que a ti te guste. Tú compras 2 conejos y tú tienes ahí, ¡tuc!, en tu cocina 2 conejos. Tienes 1 más 1, ¿cuántos son 2? Si tú vuelves en un año más, ¿cuántos conejos van a haber? 2. Ya van a estar descompuestos, pero 2. ¿Cuál es el principio que quiero apuntar? Si los conejos estuvieran vivos y fuera un conejo y una coneja, y tú vas y vuelves después de un año, vas a tener cientos de conejos. Porque todo lo orgánico se multiplica. La vida es multiplicativa. Si tú tienes 2 árboles muertos, tienes 1 más 1, 2. Si tienes 2 árboles vivos, de aquí a 100 años vas a tener cientos de árboles. Esas manzanas van a caer.
las semillas van a propagarse y van a crecer nuevos árboles. O sea, la vida es multiplicativa. La vida divina tiene un poder exponencial de multiplicación. Y tú y yo somos esos agentes de propagación de la vida divina en la tierra. Y Dios te necesita. Dios decidió necesitarte. Porque Él en la eternidad pasada no necesitaba nada. Pero Dios decidió necesitarnos. Decidió someter la predicación del Evangelio no a los ángeles, que lo harían con gusto, sino a su iglesia, a sus hijos. Por ende, tú y yo somos colaboradores de Dios. No solo para plantar, significa evangelizar, sino también para regar esta vida en aquellos que ya ha sido plantada, para consolidar a otros, para discipularlos, transformarlos en discípulos de Cristo, que vayan y hagan más discípulos. Quiero volver a leer acá 1 Corintios 3, versos 6 y 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Si tú plantas un árbol, supongamos un manzano, ese manzano tiene que crecer. ¿Quién hace crecer el manzano? La vida interior que porta, ¿verdad? Tú no es que salgas todos los días al patio, le amarres una cuerda y tires así: crece, crece. O que tú le digas: crece, te lo ordeno, crece, crece. No, lo que hace crecer al manzano es la vida interior que porta. Toda tu colaboración está en aprender a cómo colaborar con la vida que porta el manzano. Saber cuándo regar, cuánta agua echarle, cómo regar, saber si hay que podar, saber si hay que limpiar, saber si requiere abono, saber leer las señales que te da la vida para colaborar con ella, para que crezca. Pero el crecimiento lo da la vida, tú no hiciste nada. Tú eres un mero colaborador. Ahora, no es que no haya que hacer nada. Podaste, sembraste, regaste, pero a la larga el crecimiento lo dio la vida interior. O sea, en esta viña el crecimiento lo da Dios. Pero a ti y a mí nos toca regar, nos toca sembrar, nos toca podar, nos toca abonar, nos toca limpiar ahí las hojitas, los tallos que están creciendo. Pero toda nuestra ciencia está en colaborar con la vida. La gran pregunta a la hora de consolidar a la gente, a la hora de discipular, es: ¿cómo colaboro con la vida divina que está en los santos para que esta vida tenga su óptimo crecimiento? El crecimiento que está genéticamente programada para tener. Es preciso que entendamos que estamos trabajando con una vida completamente independiente de nuestra vida humana. O sea, tú tienes una vida humana, pero a la vez portas la vida divina. Y la gente en la que tú le estás predicando, ellos tienen una vida humana, pero ellos también portan la vida divina. O sea, tú estás trabajando, el discipular, el consolidar, el mentorear gente, el liderar una casa iglesia, como tú le quieras llamar, tiene que ver con trabajar con la vida divina en los santos. Trabajar con esta vida en otros. Por eso tenemos que aprender a percibir esta vida, percibir qué es lo que necesita esta vida. No siempre lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan oír, ¿verdad? Pero ¿qué dicta eso? Lo dicta la vida. Somos colaboradores de una vida independiente de nuestra vida humana. Y esta vida, la vida divina, la vida con V mayúscula, yo ocupo esa distinción mucho en mis escritos. Cada vez que hablo con V mayúscula, vida con V mayúscula, edificio con E mayúscula, todo lo que tiene que ver con lo que es Cristo mismo y la iglesia misma, yo lo coloco con mayúscula. Entonces esta vida es la vida con V mayúscula, la vida que es Cristo mismo, la vida divina. Esta vida tiene codificado en su genética todo aquello en lo que debe convertirse el árbol que está creciendo. En la vida está codificado tanto el conocimiento de cómo debe crecer, como la capacidad y la habilidad para crecer. Eso está en el código genético que porta por dentro el arbolito. Esto es absolutamente independiente de nosotros. Es decir, la vida divina en los santos, en la gente que tú visitas, que tú ministras, esa vida tiene una mente propia, independiente de nuestra mente.
Esa vida tiene un conocimiento natural independiente de nuestro conocimiento, y esa vida tiene una capacidad natural que es completamente independiente de nuestra capacidad. Esto es tremendo. La vida interior es la que le dicta al árbol cómo crecer, cuánto crecerá, cuánto tiempo va a tardar en crecer, cuándo va a dar los frutos, qué grosor va a tener el tronco, qué forma, qué textura, qué color tendrán las hojas, de qué color va a ser el fruto, qué fruto va a dar. Lo dicta la vida. De la misma manera, la vida de Dios que está en la gente tiene codificado ese conocimiento, esa capacidad, tiene codificado todo para desarrollarse hasta su plenitud, hasta que Cristo sea formado en ellos. Nuestro tema está en aprender cómo colaborar con esa vida. Somos colaboradores de la vida. Estamos trabajando con una vida que es independiente. Una vida que tiene codificado en su ADN la forma en que debe crecer. O sea, piensa esto, cada santo que nació de nuevo recibió una vida que tiene codificado cuánto crecer, cómo, en qué forma, hacia dónde, qué fruto dar. Lo trae codificado de forma innata. Nadie le dice a un árbol qué tamaño debe tener. Crece por una genética, es una ley de vida. Es una vida propia. A nosotros somos personas que están labrando algo que está vivo. Algo que tiene vida propia. Yo quiero que tú puedas pedir al Señor revelación y veamos por el Espíritu esto. Que dentro de cada santo hay un árbol creciendo, en la vida divina creciendo. ¿Cómo colaboro con esa vida? ¿Cómo la riego? Esa es toda la ciencia de la obra del ministerio. Eso es el trabajo de la obra del ministerio que todos los santos fuimos llamados a realizar. Para esa labor, el ministerio quíntuple, estamos perfeccionando a los santos para que hagan esa obra del ministerio. ¿Cómo riego? ¿Cómo planto? ¿Cómo podo? ¿Cómo limpio? Ese es el trabajo que todos los santos tenemos que hacer al cuidar de otros. ¡Ay, Señor! Estamos trabajando con algo que tiene vida propia. O sea, no es que tú tengas que hacer crecer a la fuerza a la gente, no es que el conocimiento de Cristo en ellos tú tengas que empujarlo para que crezca. Tú riegas en la justa medida, te echas abono, haces tu parte y esta vida crece sola. Es maravilloso, pero tenemos que aprender a percibir esta vida en nosotros primeramente. Si tú no puedes percibir la vida en ti, es porque tenemos todavía un conocimiento muy básico de las cosas del Espíritu. Y tienes que aprender también a percibir la vida en otros para poder colaborar con el arbolito, colaborar con esa vida que está creciendo dentro de ellos. Tiene inteligencia propia. Amados, esa vida tiene inteligencia propia, tiene una mente propia, hace lo que quiere. Y esa vida es Cristo mismo. Tú estás trabajando con la vida misma en los santos. Estamos trabajando en la labranza de Dios. Estamos trabajando en el Cristo orgánico y corporativo que es la iglesia, la labranza de Dios, el plantío de Jehová. La iglesia es la propagación orgánica del Cristo ascendido. La iglesia es el Cristo orgánico y corporativo que fue aumentado. La iglesia es la extensión y la expresión orgánica de Cristo. Necesitamos revelación para ver la iglesia, amados, para ver a Cristo y para ver la iglesia. Yo siempre digo esto, hay dos grandes cosas que se nos tienen que revelar como cristianos, como hijos del Señor. Número uno es quién es Cristo. Tú ya sabes, en un aspecto básico, quién es Cristo. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, espero que Él sea tu Señor. Y el tema es que Cristo es mucho más. Hay más aspectos de Cristo y mientras más aspectos de Cristo se te revelen, más aspectos de Cristo vas a poder disfrutar. De la misma manera hay una segunda cosa que se nos tiene que revelar y es quién somos nosotros en Cristo. Dicho de otra manera, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque tú vas a poder disfrutar aquellos aspectos de la iglesia que se te hayan revelado. Hablamos de esto en el estudio de Efesios. Está la iglesia como el edificio,
está la iglesia como el reino, está la iglesia como la familia de Dios. Y tú estás hermanito para arriba, hermanita para abajo. Está la iglesia como la labranza de Dios, que es esto que estamos abordando en este estudio. El reino orgánico, la vida creciendo en los santos. Se nos tiene que revelar. Esto es algo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar cada vez más. Que tú veas en el Espíritu la labranza, veas los brotes de la vida divina creciendo. Que tú puedas ver la vida divina creciendo en ti. Cuando yo hablo de que esta vida tiene inteligencia propia, tiene mente propia, es porque esta vida te va a decir cosas que a ti jamás se te hubieran ocurrido. Esta vida quiere gobernarte. Esta vida quiere propagarse a otros a través de ti. Entonces la iglesia es la labranza de Dios, es su campo de cultivo. Y en esta labranza nosotros somos meros colaboradores. En la obra de Dios es Dios el que hace el trabajo, no tú, no yo. Dios hace su obra, porque es la obra te lo está diciendo, es la obra de Dios, no mía. La obra de Dios la hace Dios, porque solo la puede hacer Dios. Pero nuestra obra es colaborar. No puedo decir, bueno, la obra es de Dios, me siento aquí y no voy a hacer nada. No, nuestro trabajo es colaborar con la vida, volvernos expertos agricultores. Necesitamos orar al Señor cada uno de nosotros y como generación decir, Señor, enséñanos cómo colaborar con la vida que está creciendo en los santos. ¿Cómo colaboro con esta vida? Tal vez nos va a hacer reformularnos algunos de nuestros manuales de discipulado, algunos de nuestros manuales de consolidación, que están muy buenos, pero que Dios nos va a refinar cosas. Dios va a afinar ciertos detalles muy significativos que nos llevan a que esto no tiene que ver con un método, sino con una vida. O sea, un labrador tiene ciertos principios transversales, pero él no trata igual a todos los arbolitos que tienen una viña. Imagínate una viña, no sé, donde está creciendo para hacer vino. Hay principios transversales, ¿verdad? Pero hay ciertas afectaciones que diferentes árboles tienen. Supongamos esta vid que está acá tiene unos bichitos, esta otra de acá está seca, esta otra de acá se está enchuecando. Y a cada una hay un tratamiento distinto. Tú tienes que aprender a ver la vida para ver cómo colaboro con la vida en cada santo. Hermano, esto es un desafío. Pero gloria a Dios que tenemos la vida en nuestro interior para que nos guíe, la luz de la vida, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Como labrador, tengo una responsabilidad muy importante. Yo debo plantar, debo regar, debo cuidar, debo labrar. A veces te va a tocar podar. Claro, también te va a tocar corregir a la gente, también te va a tocar enseñar, también te va a tocar exhortar. Pero hay un aspecto orgánico que no lo controlamos nosotros, no lo controlo yo como ministro, sino que es controlado por la vida, independientemente de mí, que es qué fruto va a dar, cuánto tiempo va a tardar, qué tamaño, qué forma, etcétera, etcétera. Y hay un aspecto que sí lo controlo yo, que es la supervisión, es la colaboración con la vida. La vida crece por donde quiere, la vida crece como quiere, la vida tiene voluntad propia, la vida tiene mente propia. Grábate esto en tu espíritu. Y yo no la puedo controlar. Intentar controlar la vida sería una necedad. Sería lo más cercano a tener éxito allí sería apagar la vida. Sería un fracaso, un profundo fracaso. Nuestro tema es colaborar con la vida. Ahí está nuestra inteligencia como agricultores. Cómo colaboro con la vida, cómo hago el trabajo apropiado para que esta vida crezca. ¿Cuál es esa colaboración? Sembrar, regar, cuidar, abonar, podar. Y todas estas cosas que tú las puedes ver como metáforas, pero que tienen que ver con una profunda actividad espiritual. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso es lo más importante, amados. El crecimiento lo da Dios. Tú y yo no podemos producir el crecimiento, pero podemos colaborar en pos del crecimiento. Sembrando, regando, colaborando como un labrador experto, como un agricultor experto, un ministro competente del nuevo pacto, un ministro competente en el ministerio del Espíritu.
Un ministro entendido en el reino orgánico. Esos somos nosotros. Amén. Ministros competentes del nuevo pacto. Y nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios. Amén. Tú eres un ministro competente del Espíritu. Ahora bien, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 6, Pablo dijo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Tú eres un labrador. Pablo le estaba hablando a su hijo espiritual, Timoteo, y le decía: ojo, te recuerdo que tú eres un labrador y que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, está bien, el trabajo lo hace la vida, no yo. Pero a mí también me toca colaborar. Hay una parte de colaboración que Dios demanda de mí. Yo debo trabajar como un labrador. Somos labradores del reino orgánico. Somos labradores en la labranza de Dios. Por ende, para servir en la obra de Dios y en su propósito de propagar el reino, necesitamos aprender a trabajar con la vida, aprender a colaborar con la vida. Es profundo esto, no hay respuestas simples. Es una pedagogía del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es el que nos capacita con palabras que incluso son indecibles en el idioma para hacer la obra de Dios. Qué tremendo es esto. Cuando una persona recibe a Cristo, la vida divina es sembrada en su interior. Esa persona se va a ir a su casa portando esta vida, y esta vida le va a hablar. Esta vida le va a decir cosas que tiene que hacer, le va a decir cosas que debe cambiar en su vida, lugares que debe dejar de ir, cosas que debe dejar de hacer. Esta vida le va a comenzar a enseñar, esta vida le va a fortalecer en momentos difíciles. Esta vida hace todo. Esta vida le va a inspirar a ir a la próxima reunión. Ahora, tampoco te va a obligar, te va a inspirar. Tú tienes que ver si obedeces o no el sentir de la vida. Y ahí está el tema. El nuevo, por lo general, si bien siente el impulso de la vida, no lo puede discernir bien, no sabe cuándo es Él y cuándo es el Señor, pero tampoco lo obedece. Y ahí entras tú, que tú eres alguien que viene a reafirmar la voz de la vida, que viene a corregir. Hablábamos de la función de los ministros de revelación, incluso el depurar, porque al inicio el nuevo mezcla la voz del alma y la voz del espíritu. Entonces Dios le habla genuinamente, pero sale mezclado con la voz del alma, con los pensamientos naturales, tiene una mezcla. Entonces, sí, pero es que Dios me habló, estoy seguro que Dios me habló, sí, pero no todo lo que tienes aquí es lo que Dios te habló. Dios te habló solo esto, lo otro lo pusiste tú. Entonces, el separar, para eso Dios te pone mentores, Dios te pone padres espirituales, para eso Dios te pone gente que te va a enseñar a que esta vida crezca. Todos nosotros necesitamos ser enseñados por otros. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque el trabajo de un mentor no viene a inaugurar algo, no viene a decirme algo que yo no sepa. En realidad, un padre espiritual viene a enseñarme algo que yo ya sé, pero que tal vez no lo estaba pudiendo discernir con claridad. Algo que ya sé, pero que tal vez yo no estaba obedeciendo, que es el sentir de la vida. O sea, la función de tener un mentor o un padre espiritual es que esta vida crezca en mí, es colaborar al crecimiento de la vida. Y la función que tú tienes como padre espiritual para con otros es colaborar a que esta vida crezca en ellos. Y para eso comenzamos evangelizando, luego tenemos que afirmarlos, hay que predicar, hay que enseñar, hay que corregir, hay que mentorear. O sea, no es difícil de explicarlo, ¿no? Porque la obra la hace el Señor, pero a la vez Él no la hace si yo me quedo sentado en casa. O sea, Él la hace también a través de mí. Tú colaboras con Él. Dios obra a través de ti. Su vida a través de ti edifica la vida que está en los santos. O sea, Dios te necesita de forma activa. O sea, hay cosas que no van a ocurrir si tú no vas. Las hace el Señor, sí, pero Él la quiere hacer a través de ti. No sé si me explico. O sea, hay a veces una inactividad en los santos que decimos, bueno, pero si la obra es de Dios, que la haga el Señor. Bueno, si Dios quiere que alguien sea salvo, que mande a otro, yo quiero ver Netflix. No, o sea, Dios te va a usar a ti para predicar el Evangelio. Dios te va a usar a ti para pastorear a otros, para discipular a otros.
Hay gente que nunca va a arribar al conocimiento pleno de Cristo si tú no trabajas con ellos, si tú no trabajas con la vida que está en ellos. Todos necesitamos ser podados, ser regados. Se necesita revelación para ver eso. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a orar, a interceder, a ayunar por las almas, nos va a llevar a enseñarles todo lo que el Señor Jesús nos mandó, nos dará la sabiduría para darles leche hasta que estén listos para el alimento sólido, nos permitirá trabajar formando a los nuevos creyentes para que se conviertan en discípulos de Cristo, que puedan ir y hacer más discípulos. O sea, en esto es clave que aprendamos a trabajar con el Espíritu Santo. El trabajo del reino es un trabajo profundamente espiritual. No puede aprenderse en libros, en manuales, aunque es muy bueno el leer. Hay libros maravillosos que hombres y mujeres de Dios nos han dejado y nos han guiado respecto al trabajo de la obra del ministerio, pero el detalle fino, el secreto del asunto, eso no se puede explicar en palabras, porque es una persona, es el Espíritu Santo, Espíritu de vida, el Espíritu de gracia, el Espíritu de poder, que es uno solo, el Espíritu Santo. Es Él el que desde tu interior te va a mostrar y te va a enseñar, hace esa complicidad final de la enseñanza que tú estás recibiendo para la obra del ministerio. Entonces, con lo que quiero ir cerrando el día de hoy es con la idea de que fuimos llamados a colaborar. O sea, hay una colaboración que Dios espera de tu parte. Sí, el crecimiento lo da Dios, pero como consecuencia de que cada colaborador haga su parte. Si tú no haces tu parte, la labranza no va a tener el adecuado crecimiento. O sea, tenemos que tener una colaboración activa. Hemos sido demasiado pasivos. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 5, verso 17. Dice: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Le preguntaba a Jesús: descansa un poquito. Y decía: es que mi Padre a esta hora está trabajando, por ende yo también. Simple. Si el Padre está trabajando, yo también. Tenemos que ser gente con una mentalidad de trabajo en pos del reino. De trabajo, que no sea... ¿viste? Hay gente que le es complicado a veces ir a visitar a alguien después de su trabajo. No, porque estoy cansado. Gente que le es complicado levantarse temprano un fin de semana para colaborar en todos los asuntos de diaconía, todo el asunto del servicio en pos de las reuniones. No, es que estoy cansado. O sea, no tenemos una mentalidad de trabajo. No tenemos una mentalidad, Dios te quiere apartar un tiempo para orar por alguien. No tengo ganas de interceder. O sea, hay un tema, hay una pasividad que se ha instalado en muchos de nosotros, amados, que debemos ser remecidos. Dios nos llamó a trabajar para el reino. Dios nos llamó a ser obreros del reino. En nuestro ejemplo es el Señor. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Tenemos que ser permeados por esta visión divina. Esta es la labranza de Dios, glorioso. Más de alguno debe decir: wow, sí, lo entiendo, se me reveló, qué bien, qué bonito. Bueno, ahora trabaja, sé un colaborador. Demuestra que se te reveló la labranza siendo un colaborador del Señor. Demuestra que se te reveló el edificio siendo un edificador de la casa del Padre. El Señor está buscando colaboradores que puedan trabajar con Él en su labranza. Jesús dijo en más de una ocasión que el reino de los cielos, que en el reino de los cielos, Él busca obreros para su viña. Vamos a ver 3 citas, así brevemente. Mateo 21 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, el reino de los cielos es semejante al Padre buscando obreros. Hermano, más claro echarle agua. El Padre está buscando obreros para su viña. Y además te va a pagar. Ni siquiera espera que lo hagas gratis. Está buscando contratar obreros. Porque aquí hay una recompensa. Que si tú dimensionaras la recompensa que esto tiene, estarías sirviendo al Señor con todo. O sea, se nos tiene que revelar la recompensa. En esta vida y en la era venidera. Jesús dijo: recibirá todo aquel que deja casa, padre, madre, hijo, recibirá 100 veces más en este siglo
y en la era venidera la vida eterna. Vas a recibir la cosecha de la vida eterna que ahora está creciendo en ti. Ya vamos a hablar al final de este estudio, de esta escuela, qué es lo que es la cosecha de la vida, qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Bueno, sigo con lo que estamos ahora. Mateo 21-28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Mira, ¿viste? Había uno que quiso trabajar, el otro no. Se resume en esto. El padre quiere que sus hijos trabajen en su viña, que colaboren con el crecimiento de la vida en esta labranza llamada iglesia, en esta iglesia orgánica, en este reino que es orgánico, que es una labranza, que es un conjunto de millones de brotes de la vida divina creciendo, que juntos corporativamente son un gran árbol, que es la extensión orgánica del Cristo resucitado, que es la forma que Cristo tomó en resurrección. Una vez que la semilla fue plantada y creció, brotó un árbol que es la iglesia. Este reino orgánico estamos edificando. Y Dios quiere que tú colabores. Dios espera que sus hijos colaboren con Él en su viña. O sea, hermano, no hay lugar a la pasividad. No hay lugar a decir, no, yo asisto pero no hago nada. No hay lugar a decir, no, yo no voy a atender a nadie, yo no voy a discipular a nadie, yo no voy a atender a una casa de iglesia. No, no hay espacio para eso. Dios quiere obreros, Dios quiere colaboradores. Mateo 21:33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. No vamos a explicar cada una de estas parábolas, cada una de estas historias en profundidad, pero el punto es que en estas 3 parábolas vemos que Dios continuamente está buscando obreros para su viña. Ahora, hay 2 a grandes rasgos, 2 cosas que a mí me impactan mucho acá en todas estas parábolas. Lo primero es que el reino consiste en la propagación de la vida divina en la humanidad. Ver que el reino es una viña, es una vida, que el reino está vivo, el reino posee vida intrínseca, que el reino es una labranza. Eso a mí me impacta hasta el día de hoy, me hace vibrar en el espíritu, me asombra. Pero quiero enfocarme en lo segundo que a mí destaca en este pasaje, y es que el Señor siempre, no algunas veces, siempre buscó personas que colaboraran con Él para labrar esta viña. O sea, no solamente se te tiene que revelar la viña, necesitas ver que Dios está buscando obreros que trabajen en su viña para llevar abundante fruto para Dios, y Dios espera que tú seas un obrero. O sea, se tienen que acabar los días en que tú no hagas nada para el reino, que tú no ganes gente. ¿Cuánta gente ganaste el último año para Cristo? ¿Cuánta gente trajiste a tu iglesia? ¿Cuántas casas e iglesias abriste? ¿A quién discipulaste? ¿A quién consolidaste en la fe? ¿A quién visitaste? ¿En qué lugar evangelizaste? ¿Qué hiciste para Dios? Y no hablo de un activismo en el alma, hablo de aquellas cosas a las que eres empujado por la vida, pero que tú puedes no obedecer el sentir de la vida. Aquellas cosas en las que Dios nos está llamando a colaborar, pero que nosotros decidimos hacer otra cosa. Decidimos que tenemos una agenda mejor que la del Señor. Dios está buscando obreros. En Mateo capítulo 9, verso 36 al 38, el Señor dice esto. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amados, tal vez tú digas, el problema es que la mies es poca. La mies es el campo. Entonces tú digas, el problema es que hay poca gente que quiere convertirse. Hay poca gente que quiere creer en el Señor. No, Jesús dice al revés. La mies es mucha. El problema es que los obreros son pocos. O sea, hay gente que creería en el Evangelio, pero como no hay nadie que le predique, entonces no pueden creer. Hay gente que se afirmaría en el Evangelio, pero como no hay nadie que los consolide y los afirme, no se afirman.
Hay gente que serían discípulos de Cristo, pero como no hay nadie que los discipule y los forme, nunca arriban al conocimiento pleno de Cristo. El problema no es que falte mies, es que faltan obreros. La mies es mucha, lo dijo no yo, lo dijo el Señor Jesús. La mies es mucha, el problema es que los obreros son pocos. Por tanto, ¿qué es lo que dijo el Señor? Rogad, pues, al Señor de la mies, porque el Señor es el Señor de la mies, el reino orgánico. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchos que si oyeran el Evangelio lo creerían. ¿Tú sabías que hay gente que nunca ha oído el Evangelio? Nunca lo han oído. Nunca, ni siquiera, incluso en tu país. Imagínate, tal vez en lugares más alejados. Hay gente que nunca ha oído el Evangelio. El problema no es que no quieran creer, es que no hay quien les predique. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Dice el apóstol Pablo. He ahí el meollo del asunto, faltan obreros. El problema es que no damos abasto. Los que por gracia hemos ofrecido nuestras vidas para ser obreros del Señor, pese a nuestra imperfección, a ser un cúmulo de errores, pero le hemos ofrecido nuestras vidas, no damos abasto, no nos alcanzan los días de la semana para ministrar más gente, para evangelizar más, no nos dan las horas del día, faltan obreros. Por ende, ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es mi oración? Señor, envía obreros a tu mies. Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Que tú digas, yo voy a hablarle del Señor a una persona a la semana. O yo voy a empezar a orar por una lista de gente que yo conozco, que no conocen a Cristo, y voy a orar todos los días por ellos, y después les voy a hablar del Señor. Que tú vayas a visitar a alguien. Tal vez visites a un hermano que no ha ido a la iglesia, a la reunión. No sé, contacta. Dios te va a dar las estrategias, tú portas la vida, pero hazlo. Vuélvete un obrero, Dios busca obreros. Amado, yo te digo, teniendo las manos en el arado, no damos abasto. No damos abasto. Necesitamos obreros. Necesitamos más obreros. No hay suficientes obreros. No hay suficientes hijos que le digan al Señor, Señor, yo quiero ser un obrero en tu viña. Yo quiero colaborar contigo. Yo quiero colaborar con la vida, quiero trabajar para ti, yo quiero negarme a mí mismo y hacer de tu obra mi única prioridad. No hay gente que diga eso, o no la suficiente. Faltan obreros. Si hubiesen más obreros, podríamos abarcar toda la mies y las multitudes podrían conocer al Señor. Podrían recibir la vida divina que tú y yo hemos recibido y que hoy disfrutamos. Por eso el Señor, como en los tiempos de Isaías y desde los tiempos de Isaías hasta hoy, el Señor dice, como Él dijo en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué es lo que respondió Isaías? Yo creo que Isaías tuvo esta visión, fue la primera vez que él vio el trono de Dios. Y él escuchó que desde el trono Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías se sentía el menos capacitado, el menos calificado, pero él miró alrededor, vio que no había nadie y dijo, bueno, heme aquí, envíame a mí. Amados, ninguno de nosotros que servimos al Señor es porque seamos los más capaces, los más calificados. Éramos lo peor que había, pero simplemente le dijimos sí al Señor. Hermano, y eso es lo que Dios está esperando que tú hagas. Dile que sí al Señor. Ofrécele tu vida. Dile, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Envíame, Señor. ¿Dónde quieres que yo vaya? Una persona que tú ganes para Cristo, pero que la ganes de verdad. Que nazca de nuevo, no que sea un sancochado, no que sea un tipo salteado, así, no. Que se convierta de verdad al Señor. Que sea renacido de la simiente incorruptible. Una persona que tú ganes para Cristo. Tú no sabes si va a ser el próximo Billy Graham, si va a ser el próximo Reinhard Bonnke, el próximo Tele Osborne. Tú no sabes si esa persona va a ganar millones para Cristo. Imagínate cuántas felicitaciones va a recibir en el cielo la persona que ganó a Reinhard Bonnke para Cristo. Si él, a su vez,
llevó a recibir a Cristo a más de 80 millones de personas. O sea, el que le predicó a Reinhard Bonnke debe decir, wow, menos mal me atreví, ¿o no? El que le predicó a Billy Graham. Y una vez escuché una historia que era que hubo un día una persona que fue a predicar, predicó el evangelio y solamente un joven se convirtió y nadie más. Y ese predicador sintió que había sido un día de fracaso, solamente un alma se convirtió. Resulta que ese joven se llamaba Billy Graham. Hermano, tú no dimensionas lo que puede producir un niño, un adolescente que reciba al Señor, un anciano, lo que sea. Hermano, yo hoy te desafío. Dios nos llama a ser colaboradores. No me digas que se te reveló la viña, no me digas que se te reveló la labranza de Dios y el reino orgánico si tú no estás colaborando con Él. Solamente se nos revela aquello que ponemos en práctica. Hermano, Dios necesita obreros. Amén. Yo te animo en el Espíritu, yo te desafío a que no termines este año sin ser un obrero que lleve mucho fruto para Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir. Yo oro, Señor, para que puedas despertar en nuestro espíritu esa pasión por servirte, esa pasión por hacer tu obra, Señor. Que no somos nosotros, no es nuestra capacidad, eres tú en nosotros, pero esta vida que nos habita no nos va a dejar en la pasividad, sino que nos llevará a actuar. Señor, que esta gracia que nos habita nos llevará a trabajar en pos del avance de tu reino, la propagación de tu reino, Señor. Revélanos que somos nosotros, no los ángeles, no cualquier otra persona, nosotros tus hijos. Somos los agentes activos de propagación de tu reino en esta tierra. Gracias, Dios, te adoramos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.